La parábola de los ciegos y el elefante es una de las más antiguas del canon budista. En esta historia, un rey trajo un elefante a su palacio y pidió a los ciegos de la ciudad que examinaran y describieran al animal. Un hombre, cuya mano estaba apoyada en su trompa, declara que el elefante es como una gran serpiente, mientras que otros, quien se tocó las caderas o las piernas, descríbalo como una pared o un árbol. A pesar de la verdad parcial captada por sus percepciones subjetivas, todavía tergiversan la verdadera naturaleza del elefante. Así también los realistas políticos occidentales, al describir un mundo aparentemente conflictivo de estados atomistas, materialmente reales y con intereses personales, en la anarquía, malinterpretan el mundo tal como realmente existe. Esta incapacidad fundamental para distinguir entre su percepción y la realidad, entre el mundo tal como aparece y el mundo tal como existe, la verdad a medias del realismo, si se me permite decirlo, es, en última instancia, una ilusión que ayuda a perpetuar un mundo de conflicto, guerra y exclusión. Este artículo ofrece una crítica budista del realismo político occidental, argumentando que la verdadera naturaleza de nuestra existencia tanto como individuos como estados no es la de entidades atomísticas e independientes. En reversa, el budismo sostiene que nuestra realidad, incluidos nosotros mismos, es radicalmente interdependiente e impermanente. Además, cuando nos damos cuenta de esta verdad fundamental, nuestra disposición social subyacente natural es la ecuanimidad y el altruismo, no el egoísmo. Juntos, la ontología budista y la comprensión de la naturaleza humana ofrecen un punto de partida diferente para pensar sobre nosotros mismos y el mundo en el que vivimos, que él caracteriza como profundamente interdependiente y en el que las perspectivas de cooperación política son de gran alcance. La crítica budista del realismo político sostiene que la falta de apreciación del alcance total de la interdependencia y de nuestra naturaleza profunda es la fuente última de todo conflicto, incluida la guerra interestatal. Mientras que comprender nuestra interdependencia radical y nuestro potencial humano es clave para imaginar una visión diferente de la política. El artículo comienza con un breve resumen de las conocidas afirmaciones teóricas del realismo político y su fundamento metateórico. Después, contrasta esta concepción de la realidad con una perspectiva budista sobre la ontología básica, la naturaleza humana, la política y las relaciones internacionales. Concluye con un resumen de las características esenciales de un enfoque budista para pensar sobre el mundo, de nuestro papel en él y de los tipos de entornos políticos que fomentan nuestra naturaleza superior. Sostengo que los principios budistas para el buen gobierno y el arte de gobernar proporcionan principios para desarrollar soluciones adaptables a los problemas contemporáneos. Realismo político occidental. En la década de 1940, las relaciones internacionales y occidentales realistas afirmaban que las verdades eternas y las leyes objetivas de las relaciones internacionales eran la voluntad de dominación, la violencia inherente a la naturaleza humana y la competencia natural y la guerra entre estados autónomos y soberanos en anarquía. Morgenthau 1948, 4. Estas observaciones sobre la naturaleza humana y el comportamiento de los estados se presentaron como verdades inmutables y muchos todavía las mantienen como tales. La teoría se basó en la experiencia de Europa occidental desde el siglo XVII en adelante, cuando el establecimiento de unidades, estados, soberanos e independientes se convirtió en la piedra angular de la teoría occidental de las relaciones internacionales. Soberanía significaba que los actores estatales tenían derecho a gobernar un territorio y a las personas que lo habitaban y eran legalmente iguales a todos los demás estados en términos de autonomía y autoridad. La teoría realista occidental dominante de las relaciones internacionales enfatizaba que estos estados independientes y no interdependientes eran actores que operaban en un entorno anárquico, es decir, donde no había una autoridad central que protegiera a los estados entre sí o garantizara su seguridad. Destaca la persistente propensión al conflicto entre estos estados autónomos y egoístas que buscan seguridad a través de la autoayuda. Los realistas argumentaron que, dadas estas condiciones sistémicas, la cooperación internacional sería rara, fugaz y tenue. Limitado por problemas de aplicación de la ley en condiciones de anarquía y por la preferencia de cada estado por mayores ganancias relativas en cualquier acuerdo potencial, debido a la vulnerabilidad sistémica del propio estado. La guerra, por tanto, era perfectamente normal, ética y diplomacia por otros medios, von Clausewitz, 1989. En términos de metafundamentos. Para los teóricos, el realismo político se ajustaba a los principios científicos de la ilustración clásica respecto del mundo físico, realismo material, objetivismo y causalidad localizada. Desde el punto de vista ontológico, los realistas políticos adoptaron la separación cartesiana entre sujeto y objeto, entre yo y el otro y entre mente y materia.
Epistemológicamente, apoyaron el supuesto positivista de la posibilidad de descubrir generalizaciones similares a leyes sobre el comportamiento social, libres de ética, tal como los científicos intentan establecer hechos sobre el mundo natural. Finalmente, desde un punto de vista metodológico, favorecían un tercer empirismo replicable. La conclusión política predominante que se desprende de esta base científica clásica es que la inseguridad y el conflicto surgen naturalmente en grupos de actores que son intrínsecamente reales, independientes y tienen intereses propios. Por lo tanto, es poco probable que se obtengan beneficios sociales sin un contrato social a nivel nacional basado en el miedo y, por extensión, sin la búsqueda de un equilibrio de poder entre estados interesados que actúan en un entorno anárquico a nivel internacional. La carta de triunfo del realismo político siempre ha sido que, por muy cruda que sea su descripción de la vida política y por muy desalentadoras que sean sus predicciones, dice las cosas como son, salvándonos así del daño mayor que resulta de adoptar perspectivas alternativas y menos realistas. Maquiavelo, por ejemplo, nos advierte que la forma en que viven los hombres es tan diferente de la forma en que deberían vivir, que quien abandona el rumbo común por el que debe seguir, encontrará que lo lleva a la ruina más que a la seguridad. Maquiavelo 1965, 76. O. H. Carr, quien explica que el realismo tiende a enfatizar la fuerza irresistible de las fuerzas existentes y el carácter inevitable de las tendencias en curso, e insistir en que la mayor sabiduría consiste en aceptar y adaptarse a estas fuerzas y tendencias. Carr 1964, 10. O Hans Morgenthau, quien nos dice que su teoría apela a precedentes históricos más que a principios abstractos, y apunta a la realización del mal menor en lugar del bien absoluto. Irónicamente, la supuesta fuerza del realismo, es decir, su observación sin reservas de la realidad, es, desde una perspectiva budista, su mayor defecto. En realidad, sostiene el budismo, el realismo político se basa en las apariencias, no en la realidad, y las apariencias pueden ser engañosas. Realismo budista. El budismo afirma que todo funcionamiento que percibimos surge, y cesa, dependiendo de sus causas y condiciones, sus partes y las mentes que lo perciben, como un arco iris que aparece ante nuestros sentidos cuando el calor, la luz y la humedad se juntan de cierta manera y se disuelve cuando estas condiciones cambian. Este principio se conoce como doctrina del origen dependiente, expresado poéticamente en los versos. Cuando esto es, eso es. Esto surge, eso surge. Cuando esto no es, aquello no es. Cuando esto cesa, aquello cesa. SN 12, 61. Esta doctrina afirma que todos los fenómenos, incluido nuestro yo, no tienen o carecen de una naturaleza fija, intrínsecos o esenciales y que, tras su análisis, pueden descomponerse en otros elementos o partes más simples. Además, todas las cosas son impermanentes, producto de causas y condiciones en constante cambio. Todos los fenómenos dependen de otros fenómenos y de una conciencia que los aprehende. Si bien creemos naturalmente que las cosas que percibimos existen intrínsecamente, la forma en que aparecen ante nuestros sentidos es engañosa y contradictoria con la forma en que existen. En el pensamiento budista, en última instancia, el yo y todos los demás fenómenos no tienen una naturaleza fija e intrínseca. Aunque uno puede optar por referirse a uno mismo o a los objetos según las convenciones del mundo. Sin embargo, la referencia convencional y nominal al yo y a otros objetos, hasta los estados nacionales, es significativa si se entiende correctamente como un mero nombre. Porque puede servir a propósitos prácticos y funcionales y porque puede llevar a comprender la naturaleza última de las cosas mediante un análisis prolongado. Por ejemplo, una tetera sirve convencionalmente para preparar té, pero no existe en el sentido último separado de sus partes, asa, pico, etc. O por nuestra designación mental de estas piezas como tetera. La doctrina budista de la interdependencia radical sostiene, por lo tanto, que la supuesta separación entre uno mismo y los demás y entre sujetos y objetos perdurablemente reales, que es el punto de partida, ontológicamente, de Arquímedes para los enfoques realistas. Para los liberales e incluso para algunos enfoques constructivistas y críticos de la política en Occidente, en última instancia es una idea equivocada. Según el budismo, la supuesta separación es una ilusión o ignorancia, de la naturaleza de la realidad. En cambio, un paradigma social budista parte necesariamente de la verdad fundamental de la interdependencia esencial y la impermanencia de toda la realidad, incluidos nosotros mismos, la doctrina del no-yo. Afirma una interdependencia radical entre los individuos y entre los seres humanos y sus entornos sociales y naturales. Según el budismo,
Comprender mal la naturaleza más profunda y radicalmente interdependiente de la realidad tiene graves consecuencias. Conduce a acciones problemáticas, karma, que resultan en sufrimiento continuo. Aferrarse y cultivar un falso sentido de independencia y un deseo de permanencia nos mantiene atrapados en un sufrimiento omnipresente, samsara. En breve, todos nuestros problemas, incluidos los complejos problemas políticos, y todas las consecuencias no deseadas de nuestras acciones surgen de una mala comprensión básica de la interdependencia radical de la realidad. Este error ontológico fundamental lleva a cosificarse a uno mismo y a los objetos de deseo o aversión. En la creencia de que protegernos a nosotros mismos y nuestros deseos y dañar y destruir a nuestros enemigos y aberchans nos traerá seguridad y felicidad. Esta tendencia se exacerba en colectivos, como estados, naciones e instituciones, que son proyecciones basadas en una premisa falsa, Meisi 1979. Paradójicamente, y en contraste directo con nuestras creencias ordinarias, la autoreificación y el aferramiento del yo y de los objetos, desde una perspectiva budista, no traen felicidad, sino solo discordia e insatisfacción. La defensa del yo autónomo e independiente, y, necesariamente, de un otro ajeno, desde el punto de vista budista, no promueve el bienestar individual o social. Por el contrario, este pensamiento dualista producirá insatisfacción, inseguridad personal, lucha incesante, conflicto y violencia. Llevados a su conclusión lógica, el aferramiento a un yo autónomo y la glorificación del interés propio son fuentes de división social y política y perpetúan sistemas políticos, incluido nuestro actual sistema internacional, que han creado amenazas militares y ambientales que podrían consumirnos. La ontología budista de la interdependencia y la impermanencia conduce a un punto de partida diferente para el mundo social político y el bienestar individual y una salida a este dilema. El budismo subyace a una política de interdependencia radical y, en última instancia, lo que los budistas llaman valentía. Es decir, preocuparse por igual del bienestar de los demás. Esto último implica que los individuos tienen el potencial de superar la dualidad percibida y aceptar las posibilidades creativas y la responsabilidad moral de la impermanencia y la interdependencia ilimitada. Según el Buda, la naturaleza de uno, si se logra entrenando la mente para comprender la verdadera naturaleza de la realidad, hace que la ecuanimidad, el altruismo y la cooperación sean nuestra disposición social subyacente natural, no el interés propio. Porque cuidar a todos por igual solo es lógico cuando se comprende plenamente la verdad de nuestra interdependencia radical. La naturaleza humana en el budismo contiene la esencia de la iluminación, un ser completamente despierto, llamado naturaleza de Buda en algunas escuelas budistas. Esta visión alternativa de la naturaleza humana es la segunda diferencia importante entre las teorías sociales budistas y las del realismo, una diferencia que se deriva de la primera y fundamental, la afirmación budista de que toda la realidad es radicalmente interdependiente. Como se discutirá en la siguiente sección. Nuestros sistemas políticos pueden y deben, por lo tanto, reflejar y apoyar a los individuos para que reconozcan esta verdad fundamental y se den cuenta de su naturaleza subyacente. La ontología budista fomenta nuestra conexión con los demás, no su separación. Según esta lógica, la empatía, sentirse con los demás, es fundamental para la naturaleza humana, y el altruismo, actuar en nombre de los demás, y la cooperación son rasgos de comportamiento profundos de los seres humanos, nuestra naturaleza básica y sin restricciones. Pero ¿qué pasa con todo el mal comportamiento que presenciamos a diario?, podría preguntarse. El budismo explica que la separatividad y el egoísmo son el resultado de concepciones generalizadas pero erróneas que conducen a acciones negativas, codicia, atracción por objetos que no existen tal como aparecen y no duran, ira, aversión a estos objetos falsos, falso orgullo y celos y, por tanto, al conflicto y al sufrimiento. La lógica budista no niega la prevalencia de los rasgos más egoístas o conflictivos descritos por los realistas. En contraste, el budismo solo sugiere que una orientación egoísta y temerosa no es la naturaleza fundamental de los seres humanos y, por lo tanto, es en última instancia un punto de partida defectuoso para diseñar instituciones y políticas políticas. Aunque el budismo reconoce que los individuos pueden comportarse de manera egoísta o discordante, se considera que este comportamiento es el resultado de deslizamientos accidentales, como el barro en el agua. Dado que estas desviaciones no son parte de la verdadera naturaleza de una persona, se pueden eliminar siguiendo las enseñanzas para revelar una mente raíz que sea clara, desinteresada, compasiva y sabia, como la de un Buda. Para los budistas, una orientación innata hacia la empatía y el altruismo es una posibilidad real, porque concuerda con la forma en que realmente existen las cosas, es decir,
de forma interdependiente. Y es una opción que puedes elegir y trabajar. El budismo afirma que los seres humanos se comportan de manera egoísta y a menudo discordante solo si perciben erróneamente la verdadera naturaleza de su existencia y si sufren ilusiones sobre su naturaleza y la realidad. Si los individuos permanecen apegados a la noción de uno mismo como algo separado y en oposición a otros yo y a todas las demás cosas, ontología realista occidental clásica, cuando llegue el momento actuarán predominantemente de manera egoísta y no cooperativa. Desde una perspectiva budista, las patologías individuales y sociales como la violencia y la destructividad, o simplemente los niveles subóptimos de cooperación, están vinculadas en última instancia a esfuerzos equivocados por encontrar certeza y separación en un mundo que es indeterminado e interdependiente, y no a nuestra composición básica. Según el budismo, la sensación errónea de dualidad entre el mundo y nosotros alimenta nuestra incesante inseguridad y nuestros miedos e impulsa nuestra preocupación por el poder y el control sobre los demás y nuestro entorno para protegernos. La ontología budista proporciona una orientación paradigmática que puede desbloquear el pensamiento sobre ciertas posibilidades sociales que son fundamentalmente diferentes del realismo político que se basa en supuestos occidentales y cartesianos. La filosofía budista no cambia la expresión generalizada de comportamiento egoísta. Más bien trata este comportamiento no como la naturaleza última de los seres humanos, sino como nuestra elección, aunque sea una elección hecha bajo la omnipresente ilusión de la dualidad. Para los budistas, el pensamiento dualista basado en uno mismo y en objetos independientes es una realidad construida que puede ser deconstruida. No tanto a través de hábiles discursos filosóficos, sino a través de un arduo trabajo de atención plena y meditación que te enseña a reconocer y transformar tus pensamientos, intenciones y emociones y los comportamientos que se derivan de ellos. Dado que, según el budismo, los sistemas políticos reflejan necesariamente la mentalidad de los individuos que los componen. Es decir, nuestro mundo actual es la expresión del karma colectivo de sus habitantes, el punto de partida del trabajo necesario para organizar una sociedad más cooperativa es la autotransformación. Pero el gobierno e incluso el sistema internacional pueden estructurarse consistentemente con la sabiduría fundamental de la interdependencia radical para proporcionar entornos propicios para lograr la verdadera naturaleza de los seres humanos y la felicidad duradera. Estas útiles disposiciones sociales se conocen como condiciones favorables en el budismo. Los proyectos sociales y políticos budistas son instrumentales, no existen por sí mismos, sino como un medio importante para apoyar el progreso de los individuos a lo largo de un camino que culmina en la sabiduría y la trascendencia del sufrimiento. La interdependencia radical como naturaleza de la existencia se aplica igualmente a los diferentes niveles de análisis de las RI, individual, estatal y sistema estatal, otorgando primacía/originalidad al nivel individual. Los estados y el sistema estatal son la síntesis, proyección e institucionalización de formas individuales de pensar. Un consenso intersubjetivo, como dirían los constructivistas. La naturaleza subyacente del Estado y del sistema estatal depende de los individuos que los socavan, una afirmación que refleja el humanismo básico del budismo. Como ya se mencionó, estos yous individuales, a su vez, no tienen una esencia permanente. Individuos. Los estados y el sistema estatal son, por tanto, fenómenos cambiantes. Los individuos tienen la capacidad de moldear el carácter de sus mentes y, en consecuencia, de sus instituciones, como el Estado y el sistema estatal. Por lo tanto, la paz y el progreso social dependen en última instancia del individuo. A nivel individual, la ontología de la interdependencia radical y del no yo implica una ética o forma alternativa de estar en el mundo. En primer lugar, esta visión fomenta una reducción del apego a uno mismo y, por tanto, socava el egoísmo, la suposición básica de Occidente sobre la naturaleza humana, Harvey 2000. El alejamiento de un yo esencialista hacia el altruismo implica una deriva hacia la imparcialidad y la impersonalidad, una reducción de la brecha entre las personas, ya que mi relación con los demás no es tan significativamente diferente de mi relación con mi pasado y mi futuro. Perrat 2002, 375. Al centrarnos más en un conjunto de experiencias y menos en un yo inmutable, podemos ver a los demás y a nosotros mismos con mayor ecuanimidad. Gracias a la familiaridad con el no yo, una persona experimenta una preocupación menos egoísta y reconoce que la búsqueda del propio bienestar no es fundamentalmente diferente de la preocupación por el bienestar de los demás. Operar desde esta posición ontológica significa que nuestra responsabilidad hacia nuestro yo futuro no se basa en el egoísmo. Pero en gran medida, según una lógica pragmática, estamos bien posicionados para influir en nuestro bienestar, y en el de nuestros íntimos, y, por lo tanto, debemos actuar para promover el bienestar, o reducir el sufrimiento,
de aquellos a quienes estamos en mejores condiciones de ayudar. Además, si no nos cuidáramos a nosotros mismos, seríamos de poco valor para los demás. Esta preocupación inmediata, sin embargo, no elimina nuestra obligación de evitar dañar y promover el bienestar de otros más alejados de nosotros, en la medida en que podamos hacerlo. El camino budista para alcanzar este nivel de desarrollo personal puede reducirse a una conducta ética y a moldear nuestros pensamientos y emociones para eliminar la negatividad y reemplazarla con pensamientos y emociones positivas, como la generosidad y la compasión, a través de la práctica de la atención plena. Concentración y meditación. Estas mismas prácticas también pueden conducir en última instancia a un despertar a la sabiduría que realiza directamente la interdependencia radical. Esta visión del mundo se opone directamente al egoísmo, la separación de uno mismo de los demás, el miedo, la inseguridad, la competencia, la dominación, al conflicto, la violencia y la venganza que tradicionalmente se han considerado elementos naturales de la política realista y las relaciones internacionales en Occidente. La interdependencia radical, si se logra, puede conducir a un sentido de conexión, comunidad, tolerancia, responsabilidad y, en última instancia, a un sentido universal de humanidad y a una mayor voluntad de encontrar un propósito común, según el budismo. A medida que los individuos desarrollan estas capacidades, por extensión, desarrollan instituciones sociales más pacíficas y cooperativas que, a su vez, apoyan a los individuos en sus ambiciones materiales y espirituales. La siguiente sección examina la naturaleza de las instituciones sociales y políticas que prescribe el budismo. El Buda en la política. La literatura budista temprana aborda varias cuestiones políticas e internacionales. Si el objetivo principal de las enseñanzas del Buda es la liberación de los individuos del sufrimiento generalizado, sus enseñanzas también reconocen la interdependencia del individuo con la sociedad y la política. Las enseñanzas del Buda buscan mediar en estas relaciones de manera constructiva. Aunque en gran parte desconocido en Occidente, Buda fue un filósofo político original e importante, además de racionalista, humanista y democrático. Las enseñanzas sociales y políticas originales del Buda incluyen, rechazar el orden social jerárquico predominante de su tiempo y afirmar la igualdad individual, apelar a la razón humana y al pragmatismo para resolver problemas del mundo real 20 siglos antes de la Ilustración. Ofrecer una teoría contractual del Estado 2000 años antes de Hobbes, Locke y Rousseau, crear un modelo de democracia igualitaria, institucionalizada y deliberativa en su orden de monjes y monjas un siglo antes de los orígenes de la democracia occidental. Pedir una federación de estados con ideas afines para mantener la paz internacional 2 milenios antes del famoso ensayo de Kant sobre la paz perpetua, y apoyar el crecimiento económico ambientalmente sostenible siglos antes de que esta idea se afianzara en Occidente. ¿Cuáles son los elementos esenciales de la visión normativa del Buda sobre la política? El Buda veía la política no como un fin en sí misma, sino como una herramienta que podía proporcionar condiciones favorables o crear obstáculos perjudiciales para el progreso personal de los individuos. El Buda reconoció que el gobierno es necesario para garantizar el orden social y el bienestar y que sus valores, contenidos y procesos deben ser coherentes con el Dharma. El término Dharma tiene muchos significados, pero en este caso se refiere a las enseñanzas del Buda y su realización, las cuales se proponen como leyes universales o naturales, como la ley del dependiente que surge y el sufrimiento que resulta del desconocimiento de esta verdad fundamental. Estas leyes no fueron creadas por el Buda, operan con él o sin él, pero el Buda se dio cuenta de estas verdades. Reveló estas leyes y recomendó que las examináramos y actuáramos en consecuencia, no a través de una fe ciega, sino a través de un proceso de evaluación humana racional, crítica, contextual y hábil. Un sistema político organizado de manera consistente con estas verdades básicas podría minimizar las formas manifiestas de sufrimiento para todos los miembros de la sociedad, especialmente los menos afortunados, cuyo sufrimiento visible es mayor, y desempeñar un papel positivo en el logro de formas superiores de bienestar por parte de un individuo. ¿Qué significa decir que las prácticas políticas deben ser consistentes con el Dharma para ser legitimadas? Un principio fundamental del Dharma que pertenece a la política es la igualdad y dignidad de todos los individuos. El Buda enfatizó que todos los seres humanos tienen un valor intrínseco y una capacidad de iluminación, la llamada naturaleza búdica. En contraste con las enseñanzas brahmanes predominantes, Buda rechazó el sistema de castas y argumentó que las virtudes se distribuían equitativamente, no jerárquicamente, en la sociedad. El Buda afirma que, ahora bien, dado que tanto las cualidades oscuras como las luminosas, que los sabios critican y alaban, están dispersas indiscriminadamente entre las 4 castas, los sabios no reconocen la afirmación de que la casta brahman es la más elevada.
Cualquiera puede emanciparse, en virtud del Dharma, DN 27, 2012, 408. El Dharma se aplica por igual a todos, independientemente de su clase, estatus social, género o circunstancias económicas. Dado que los ciudadanos y los gobernantes son iguales ante la ley del Dharma, las instituciones políticas deberían reflejar esta verdad fundamental. Para la época, estas fueron ideas sociales verdaderamente revolucionarias. Las enseñanzas del Buda también reflejan el principio de igualdad cuando prescribe que la monarquía, la forma dominante de gobierno durante su vida, debe basarse en el consentimiento popular, no en el derecho divino, llevado a cabo en consulta con los gobernados. Justo en la aplicación de la justicia y de acuerdo con el Dharma. La democracia, sin embargo, es la forma de gobierno en la que la igualdad es primordial y la propia creación política del Buda, la Sangha, la orden de monjes y monjas, se rige por una estricta igualdad en sus reglas de admisión, participación, administración y resolución de conflictos. Dada la igualdad y la bondad fundamental de cada individuo, y dado que todos sufren, el Buda enseñó que cada uno es digno de nuestra compasión y, como mínimo, el Estado no debería dañarlo. La no violencia o no daño, ahimsa, es un corolario natural de las enseñanzas del Buda sobre la igualdad del potencial humano y la base para la protección de los derechos individuales. Quizás el ejemplo más directo de este principio en política sea la repetida advertencia del Buda de que un gobernante justo debe seguir los preceptos éticos de no matar, no robar, no mentir, etc. Más afirmativamente, el líder exitoso debe demostrar compasión y cuidado a través de prácticas de bondad, ecuanimidad, paciencia y generosidad. La no violencia y la igualdad son los fundamentos de la justicia social budista, y el buen gobierno requiere protección moral y legal contra el uso arbitrario del poder. La tercera característica de las enseñanzas políticas del Buda es la tolerancia hacia diferentes configuraciones políticas y un enfoque pragmático y no doctrinario de las cuestiones políticas. En lugar de respaldar abiertamente una forma particular de gobierno, el Buda, al ofrecer amistad y consejo a repúblicas y monarcas, implica que el buen gobierno puede adoptar más de una forma, pero debe permitir la maximización de la felicidad individual de sus ciudadanos. Reconoció que diferentes tipos de regímenes podían considerarse legítimos si el espíritu del gobernante y de los gobernados estaba de acuerdo con el Dharma. Sin embargo, Buda indicó una preferencia por formas de gobierno democráticas y representativas, que eran su derecho de nacimiento. En sus enseñanzas y prescripciones, Buda defendió principios democráticos como la participación ciudadana y la libre expresión de opiniones, la resolución, consulta y creación de consenso, votación y respeto al consenso popular, transparencia a través de reuniones directas y debates públicos, la primacía del Estado de Derecho y el gobierno limitado. Vemos estas predilecciones en el respaldo del Buda a los principios republicanos en los sutras, enseñanzas, y en la propia incorporación del Buda de principios democráticos en las reglas que gobiernan la sociedad de monjes y monjas en el Vinaya. Las enseñanzas de Buda son directamente relevantes para la política contemporánea y son compatibles con el gobierno de un Estado democrático moderno. El pensamiento político de Buda es paralelo al pensamiento democrático liberal occidental, con su énfasis en la igualdad de derechos, sobre la protección contra la tiranía mediante la igualdad ante la ley y sobre la gobernanza participativa y deliberativa. La distinción más importante entre la democracia dármica y la democracia liberal occidental es el énfasis del budismo en los deberes individuales para con los demás tanto como en los derechos individuales. Deberes que van más allá del respeto a la ley. Si bien la democracia liberal tiene poco que decir sobre las cualidades morales de lo que constituye un buen gobierno, más allá de los valores de igualdad de oportunidades y protección de la elección individual, y en cambio se centra en el proceso de buen gobierno y no en la sustancia, Garfield 2001. La democracia dármica describe un claro deber de cuidado hacia los demás y también hacia el mundo natural. Fundamentalmente, en la democracia dármica los individuos tienen el deber no solo de evitar limitar las libertades de los demás, pero también esforzarse por desarrollar un sentido de responsabilidad y preocupación universales por todos los seres humanos y el mundo natural. Si bien este deber es responsabilidad de todos, las instituciones políticas y sus líderes deben reflejar estos principios, y la política debe fomentar su inculcación y práctica. El énfasis en las responsabilidades y los derechos proviene directamente de la ontología del surgimiento dependiente y de la teoría de la causalidad que sostiene que nuestras vidas no están separadas sino profundamente interdependientes. El escritor y monje budista contemporáneo Thich-Nhat Hanh captó esta diferencia en el contexto de los Estados Unidos cuando observó: tenemos la estatua de la libertad en la costa este. Creo que necesitamos crear una estatua de la responsabilidad en la costa oeste para contrarrestarla a la libertad.
La libertad sin responsabilidad no es verdadera libertad, Jaan 2006, 137. Libertad en el pensamiento budista significa libertad de las cadenas de la ignorancia que nos enreda, no la búsqueda desenfrenada del interés propio. El Buda sobre las relaciones internacionales y el arte de gobernar. La concepción budista de la política como servicio al bien común se extiende al ámbito internacional, donde nuestra humanidad y nuestra interdependencia fundamental trascienden en última instancia las barreras nacionales, raciales y de otro tipo, que son, como mucho, distinciones meramente convencionales. Esto no significa que el Estado deba hundirse en el budismo. Los Estados, al igual que la designación convencional de nosotros mismos como entidades individuales distintas, pueden funcionar eficazmente siempre que se reconozca su naturaleza nominal, transaccional y dependiente y se evite aprehenderlos como intrínsecamente reales. Los Estados pueden desempeñar una función importante proporcionando bienes públicos de manera equitativa. Del mismo modo, un sistema de estados similares puede existir y funcionar eficazmente, si se reconoce y no se pierde de vista la naturaleza más profunda e interconectada de todas las cosas. La condición de Estado budista es, por lo tanto, una extensión internacional de los principios políticos y económicos budistas de igualdad, armonía, bienestar social, no violencia, conciliación e intercambio comercial mutuamente beneficioso, que se han resumido anteriormente como un gobierno de acuerdo con el Dharma, a veces llamado rectitud en el cañón budista. El Buda analiza la condición de Estado principalmente en parábolas, introduciendo el concepto de gobernante mundial, Cakkavatti en Pali, Cakravartin en sánscrito, que proporcionaría una guía ejemplar a los estados en el sistema internacional. El Cakkavatti es un Buda menor o mundano que vela por el bienestar material, más que espiritual, de la humanidad. Por ejemplo y generosidad, no por conquista violenta, este gobernante, un solo individuo o un cuerpo representativo, establece un gobierno ideal con el consentimiento de los gobernados, seguido de una serie de estados similares, democráticos y constitucionales, basados en principios compartidos. Esta red de estados ideales constituiría un sistema político internacional que sirva a los intereses de la paz y la prosperidad mundiales. Se pueden ver algunos paralelos con la visión de Kant de una paz perpetua entre estados representativos similares y con la teoría de la paz democrática y las nociones de sociedad internacional y cosmopolitismo y principios de no hacer daño en los escritos occidentales modernos de relaciones internacionales, aunque la ontología subyacente de Kant era dualista. La red budista comienza con el establecimiento de un Estado justo, gobernado por el consenso de los gobernados con políticas consistentes con el Dharma. Este gobierno trabajaría por el interés de su pueblo con cuidado, justicia imparcial, tolerancia y promoción equitativa del bienestar material y espiritual de los miembros de la sociedad. En lenguaje moderno. El ejemplo sería un estado de bienestar democrático ilustrado que garantice la libertad y la seguridad económica y promueva la igualdad, la tolerancia y la preocupación por sus ciudadanos, Hayati Yeke 1967. Con el tiempo, este patrón se propagaría o viajaría de forma natural y contagiosa a otras partes del mundo. A través de la metáfora budista de la rueda del Dharma, así como la enseñanza inicial del Buda después de su iluminación puso en marcha una rueda de guía espiritual. Estos otros países, a su vez, establecerían estados similares con principios de gobierno similares y constituciones adecuadas a sus culturas. El sistema internacional no sería un imperio centralizado, sino una constelación de estados que giran en torno a una entidad arquetípica, también 1976. Al tratar con otros estados, se prohíbe la hostilidad y la agresión, y se aprueba el cultivo de la amistad y la vecindad y el comercio mutuamente beneficioso. Tanto para ajustarse al Dharma como por razones de conveniencia y efectividad, es decir, que la agresión no sirve a los mejores intereses de uno a largo plazo. El Buda aconsejó, el odio nunca cesa con el odio en este mundo. El odio cesa con el amor, esta es la ley antigua, DHP 2007, 105. Un Estado puede mantener su ejército con fines defensivos, pero se cree que la no violencia es el ideal más elevado, y Buda desaconsejó recurrir a la guerra como medio para resolver disputas internacionales, King 2013. El primer principio ético del budismo es abstenerse de matar o dañar a cualquier ser sintiente. Hay poco o ningún apoyo a la guerra justa en el budismo, Gerison 2013, Hayasuriya 2009. El Buda dijo que las guerras solo perpetúan conflictos futuros. En resumen, en asuntos exteriores. El Estado tiene la obligación de no cometer agresión y de cooperar con otros Estados en un espíritu de amistad e igualdad para el bien común de la humanidad. Como todos los consejos del Buda, esta amonestación se ofreció por sus beneficios prácticos, fortaleció el Estado individual y fomentó el vínculo común de la humanidad.
lo que daría frutos en la paz y la prosperidad internacionales. La doctrina política del Buda de igualdad, democracia, la soberanía popular y las instituciones políticas que sirven al bien común material y espiritualmente encuentran su cumplimiento último en una red global de estados, cada uno de los cuales actúa de acuerdo con estos principios. Entonces, en el budismo pueden existir estados, pero son artefactos que perduran en beneficio de la humanidad en general. Implicaciones para los desafíos actuales. Una teoría social budista comienza necesariamente con la doctrina de la interdependencia radical, que enfatiza las responsabilidades del individuo hacia los demás y no solo la promoción de la elección individual y el interés propio. La fórmula social de Buda pone mayor énfasis en el deber de cuidado que nos debemos unos a otros y a nuestro entorno natural y social. Esta preocupación se refleja como mínimo en los principios de no daño, no agresión e igualdad e idealmente crece hasta convertirse en una ética de compasión universal. A nivel político nacional. Esta orientación política podría traducirse, por ejemplo, en la promoción de la democracia con igual énfasis en las libertades individuales y la responsabilidad social y ambiental. La política budista advierte que los sistemas políticos deben sopesar conscientemente el equilibrio entre la independencia y la interdependencia de los individuos en la sociedad, y la afirmación del budismo de una interdependencia radical nos dice que nuestra exaltación actual del individualismo no refleja la realidad. La política, en el budismo, no se separa de la ética y recomienda poner énfasis en las virtudes cívicas. La política debe reflejar los valores a los que aspira la sociedad, en particular el valor de la igualdad en términos de acceso a la política y vías de participación e igualdad de justicia ante la ley. Además de la imparcialidad. La política también debe reflejar principios éticos como la honestidad y la transparencia, la generosidad, la tolerancia, la empatía y la voluntad de llegar a acuerdos. Internacionalmente. Un enfoque budista podría incluir iniciativas que fomenten un reconocimiento más profundo de nuestra humanidad común y la igualdad sobre el particularismo y el nacionalismo. Desde una perspectiva budista, estas obligaciones de cuidar de los demás en un sentido amplio, tanto dentro como fuera de las sociedades, no son una imposición o un conflicto con la libertad individual o las identidades particularistas, sino una oportunidad para que los individuos encuentren felicidad y realización que trasciendan la búsqueda de deseos personales o ventajas grupales y logren una verdadera libertad de la preocupación excesiva por uno mismo o la nación. Además, esta visión alternativa de la realidad social es, para los budistas, coherente con cómo existen realmente todas las cosas, interdependencia, y coherente con nuestra naturaleza humana, que es, en esencia, altruista. Desde el punto de vista budista, la separación, la inseguridad y el miedo que forman el punto de partida del pensamiento social occidental se basan en la ignorancia, no en la verdad. Debido a que esta forma ilusoria de mirarnos a nosotros mismos y al mundo es omnipresente, debemos trabajar en el problema, liberar nuestras mentes, por así decirlo. Los budistas llaman a este esfuerzo en beneficio propio y de los demás perfección del esfuerzo. Con esfuerzo todo llega. La visión instrumental de la política. Su pragmatismo y flexibilidad básicos hacen que el budismo sea susceptible de muchas formas diferentes y culturalmente apropiadas de poner en práctica sus principios sociales fundamentales. En Oriente, el budismo ha dado forma a sociedades tan diversas como la India y China. Y es razonable pensar que sus enseñanzas sociales también pueden integrarse en la teoría y la práctica social occidental. Si bien la perspectiva budista es diferente de las que prevalecen en Occidente, no es fundamentalmente extraña. El budismo, a pesar de ser antiguo y oriental en sus orígenes, en esencia, hace afirmaciones universalistas, no particularistas. El sufrimiento, por ejemplo, es una condición humana, al igual que el potencial de liberación. Además, como se ha dicho, muchas ideas budistas son paralelas a las de la Ilustración occidental y a los principios de las democracias modernas con estados de bienestar. Del internacionalismo liberal, la sociedad internacional y la ética cosmopolita. Habiendo introducido este modelo oriental en las relaciones internacionales occidentales, y consciente de los muchos intereses comunes, el autor anima a quienes se preocupan por la política de liberación humana a continuar el diálogo. El budismo nos presenta un conjunto completamente diferente de suposiciones sobre nosotros mismos y nuestra relación con los demás y con todas las cosas. Recomienda instituciones políticas y políticas que se ajusten a una verdad ontológica última de interdependencia radical y las responsabilidades éticas que implica una mente formaval. Einstein nos recuerda que, ningún problema puede ser resuelto por la misma conciencia que lo creó. Un enfoque budista de los desafíos internacionales de hoy representa en su nivel más profundo una forma antigua, pero innovadora, de pensar sobre nuestros mundos social y natural,
nuestras responsabilidades éticas y nosotros mismos.